Mi nombre es María del Carmen Ramos Ríos y les voy a hablar sobre el artículo 5 constitucional y del artículo 1 al 53 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 5 constitucional. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley lo manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, pero con responsabilidad social y sin contravenir las leyes. El artículo 5 constitucional nos dice que nosotros podemos elegir a qué dedicarnos, ya sea un oficio, profesión, negocio o industria. Tenemos una responsabilidad social que aunque queramos hacer lo que queramos, nuestro trabajo o actividad debe de respetar siempre a los demás y a nuestra sociedad. Tenemos las limitaciones legales, no puede ser lo que la ley prohíbe. La ley es el límite de la libertad. Tenemos también derechos, tenemos derecho a trabajar libremente en la actividad que elijamos. Tenemos derecho a ejercer una profesión o comercio sin impedimento arbitrario. Tenemos derecho a buscar ingresos y desarrollo personal mediante el trabajo lícito. También tenemos obligaciones como cumplir la ley y no realizar actividades ilícitas. Tenemos la obligación de respetar la seguridad y salud y bienestar general en el ejercicio de nuestro trabajo, aportar de manera responsable a la sociedad, es decir, que nuestro trabajo no debe dañar a los demás. Nuestros principios sería: todos podemos elegir nuestra ocupación que queramos. Las acciones deben de ser siempre justas a la ley. Y nuestra libertad termina donde empieza el derecho de los demás. Tenemos que tener equidad y no discriminación. Nadie debe de ser impedido de trabajar por su origen, género o creencias. Es decir, nadie debe de ser discriminado. A continuación les voy a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo, del artículo 1 al artículo 53. Artículo 1. La Ley Federal del Trabajo y observancia general en toda la República. Este artículo establece en la Ley Federal del Trabajo que aplica en todo México, sin importar el estado o municipio. Protege a todos los trabajadores sin importar y a todos los patrones por igual, asegurando que las relaciones laborales sean reguladas de manera uniforme. Esto permite que existan normas claras y eviten los conflictos y desigualdades distintos entre otras regiones. Los derechos están protegidos bajo la misma ley y laboran en todo el territorio nacional. Nuestras obligaciones por cumplir son las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos un ejemplo de vida diaria, que si una persona trabaja en un restaurante en Mérida, tiene los mismos derechos laborales que alguna persona que trabaja en la Ciudad de México, como las vacaciones, el salario mínimo y las prestaciones. Artículo 2. Las normas laborales buscan equilibrio y justicia social entre los trabajadores y patrones. En el artículo 2 nos indica que las normas laborales deben mantener un equilibrio entre intereses y trabajadores, tanto como los patrones. Esto significa que los empleados deben de ser respetados y los patrones deben de poder organizar su empresa sin abusos, que se busque la justicia social y que las condiciones laborales sean dignas tanto para los trabajadores como para los patrones. La prevención de conflictos entre ambas partes. Los derechos a recibir serían recibir condiciones laborales justas y el equilibrio de la relación laboral. Las obligaciones serían: tanto como trabajadores y patrones deben actuar de manera justa y respetuosa. El ejemplo de vida sería: un patrón paga el salario justo y respeta las jornadas laborales y vacaciones. El trabajador cumple con sus tareas correctamente, manteniendo un equilibrio entre obligaciones y derechos. Artículo 3.
El trabajo es un derecho y un deber social, exige el respeto y la dignidad humana. El artículo 3 reconoce el trabajo como un derecho y un deber social, establece que no puede ser tratado como mercancía y se debe respetar la dignidad y libertad de las personas que trabajan. Además, subraya la importancia del trabajo como un elemento central de la sociedad, asegurando que el trabajo tenga un trato justo y humano. Los derechos que debemos de cumplir es el respeto a la dignidad y libertad y reconocimiento del trabajo como derecho social. Las obligaciones es prestar el trabajo respetando las normas y la dignidad de los demás. Un ejemplo de la vida diaria sería: no puede ser obligado a realizar humillaciones peligrosas sin protección y respetar su dignidad y derechos laborales. Artículo 4. Nadie puede impedir a otra persona dedicarse a la profesión o oficio que elija. El artículo 4 nos dice que protege la libertad de elección profesional. Ninguna autoridad o patrón puede obligar a alguien a dedicarse a su oficio que no desea. Esto garantiza que cada quien puede desarrollar sus habilidades y talentos según sea la voluntad y aspiraciones de cada quien, fomentando un entorno laboral libre y equitativo. Los derechos que nos da sería elegir libremente la profesión u oficio que deseemos desempeñar. Las obligaciones sería respetar la decisión de cada quien al elegir la profesión. Un ejemplo sería: una persona decide ser electricista sin que la empresa u autoridad le obligue a desempeñarse como carpintero u otra profesión. Artículo 5. Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia de los derechos laborales. El artículo 5 nos dice que cualquier acuerdo que haga perder al trabajador derechos garantizados por la ley es nulo. Esto protege la integridad de los contratos y asegura que los derechos laborales de cada quien, como vacaciones, aguinaldo o el salario mínimo, no puedan ser eliminados por un acuerdo privado entre patrón y trabajador. Los derechos son no perder derechos laborales adquiridos por algún acuerdo ilegal o injusto. Las obligaciones serían no incluir cláusulas que limiten o eliminen los derechos laborales establecidos por la ley. Nuestro ejemplo de vida sería un contrato que indique que el trabajador renuncia a sus vacaciones, aguinaldo, sería nulo, ya que el trabajador debe conservar estos derechos aunque haya firmado el acuerdo. Artículo 7. La capacidad legal para trabajar inicia a partir de los 15 años. Este artículo nos establece que la edad mínima para trabajar, protegiendo a los menores de la explotación laboral, es de 15 años. Pueden incorporarse ya al trabajo con ciertas restricciones, asegurando que su educación y su desarrollo no sea afectado. La ley protege los derechos de los trabajadores menores de edad y regula las condiciones en que pueden laborar. Derechos: poder trabajar legalmente a partir de los 15 años bajo las condiciones adecuadas. Las obligaciones serán respetar los límites de horario y el tipo de trabajo para los menores de edad. También sería mantener la educación como prioridad si es menor de edad. El ejemplo de la vida diaria sería: por ejemplo, un adolescente de 16 años puede trabajar en una tienda de ropa durante su tiempo libre, pero no puede realizar trabajos peligrosos ni laborar más de las horas permitidas por la ley. Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. Este artículo define quién es considerado trabajador en una relación laboral. La persona debe prestar su trabajo de manera personal y estar bajo la dirección de un patrón. Esto les permite identificar claramente los derechos y las obligaciones que le corresponden, diferenciando a los trabajadores de los colaboradores independientes o prestadores de los servicios externos.
Tenemos los derechos del reconocimiento legal como trabajador y también el de acceso a todos los derechos laborales que establece la ley. Las obligaciones son cumplir con las tareas asignadas bajo las instrucciones del patrón y desempeñar el trabajo de forma personal y directa. Un ejemplo de la vida diaria sería que si un chofer es contratado por una empresa para entregar un producto, es un trabajador según la ley, aunque puede ser sus propios medios de transporte y debe seguir las instrucciones de su jefe. Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de las funciones desempeñadas. Este artículo nos aclara que ser un trabajador de confianza no depende de un título o de un salario, sino de las funciones que realiza el trabajador. Se refiere a quienes tienen acceso a información confidencial, a la toma de decisiones o a representar al patrón. Eso es muy importante para definir sus derechos y las responsabilidades, así como las condiciones de despido y compensación. Los derechos son acceso a la información y funciones especiales dependiendo de la categoría en que se encuentren, y también la protección legal adecuada según el nivel de confianza que le tenga el patrón. Las obligaciones sería cumplir con las tareas de manera leal y responsable y no divulgar la información confidencial. Un ejemplo de la vida diaria sería una secretaria que maneja las cuentas bancarias de la empresa, es trabajadora de confianza y tiene derechos especiales y pues debe mantener absoluta discreción sobre la información que se maneja. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Este artículo nos define quién es el patrón en la relación laboral y sus responsabilidades. Puede ser una persona o una empresa quien recibe los servicios de los trabajadores. El patrón es quien tiene la obligación de cumplir con la ley, de garantizar sus derechos, pagar los salarios y proporcionar las condiciones de trabajo adecuadas. Reconocer el patrón permite aplicar correctamente la ley en caso de conflictos o incumplimientos. Los derechos serían dirigir y organizar el trabajo dentro del marco legal y también solicitar el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. Las obligaciones serían pagar salarios y prestaciones completas a los trabajadores y también respetar los derechos laborales y condiciones seguras de trabajo. Un ejemplo de la vida diaria sería si un dueño de tienda que contrata cajeros y personal es patrón, debe pagarles puntualmente, respetar sus horarios y garantizar las condiciones seguras en el lugar de trabajo. Artículo 11. Los menores de edad no podrán prestar trabajos peligrosos o insalubres. Este artículo nos habla de que protege a los trabajadores menores de edad, asegurando que su desarrollo físico y mental no se vea afectado. Por eso la ley establece las restricciones sobre los tipos de trabajo que deben realizar los menores de edad, limitando aquellas actividades que sean riesgosas, insalubres o excesivamente demandantes. También busca que los jóvenes puedan combinar un trabajo con su educación. Los derechos que nos muestra este artículo sería trabajar en condiciones seguras y adecuadas a su edad y también la protección frente a la explotación de los trabajos peligrosos. Las obligaciones sería cumplir con las reglas de seguridad laboral aplicables a su edad, no realizar trabajos prohibidos para menores de edad. El ejemplo de vida diaria sería un adolescente de 16 años puede trabajar en una librería atendiendo clientes, pero no puede trabajar en una fábrica pues de maquinaria pesada ni en lugares con químicos peligrosos. Artículo 12. Los trabajadores deben cumplir con sus obligaciones de manera profesional y leal. En este artículo nos establece que el trabajador tiene la obligación de desempeñar sus funciones de forma competente y que tiene que ser responsable,
cumpliendo con las normas de la empresa y respaldando la relación laboral que tiene. Esto garantiza que el patrón pueda confiar en el trabajador y que el trabajo se realice con calidad y eficiencia. Los derechos son derecho a un ambiente de trabajo respetuoso y seguro, y también derecho a recibir instrucciones claras para cumplir con las funciones que tiene que realizar el trabajador. Las obligaciones serían realizar el trabajo de manera eficiente y profesional, respetar las políticas y las reglas dentro de la empresa. Un ejemplo de vida diaria sería: un cajero de supermercado debe realizar correctamente las ventas, atender al cliente con amabilidad y las políticas de la tienda para evitar errores o conflictos y evitar que sea despedido. Artículo 14. El trabajador tiene derecho a un salario remunerado y suficiente. Ese artículo nos garantiza que los trabajadores reciban un salario justo que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. El salario debe reflejar el esfuerzo, tiempo y habilidades del trabajador. Además, la ley establece que el pago debe de ser puntual y documentando, evitando las prácticas abusivas de retraso o pagos parciales. Los derechos que nos da este artículo es recibir un salario justo y suficiente para vivir dignamente, y también el cobro puntual y completo del salario del trabajador. Las obligaciones son cumplir con las funciones acordadas para recibir la remuneración, no faltar la ética laboral ni el cumplimiento de las responsabilidades como trabajador. Un ejemplo de vida diaria sería: un profesor de una escuela privada recibe su sueldo mensual completo y a tiempo por impartir clases según su horario. El pago debe reflejar su dedicación y desempeño. Artículo 15. Los trabajadores tienen derecho a las jornadas laborales razonables y descanso adecuado. Este artículo nos dice que regula la duración de la jornada laboral y los periodos de descanso. La ley protege a los trabajadores evitando las jornadas excesivas que puedan afectar la salud o vida del personal. Además, establece descansos diarios, semanales y vacaciones pagadas, promoviendo un equilibrio entre el trabajo y pues la vida personal de la persona. Los derechos son la jornada laboral limitada y regulada por la Ley Federal del Trabajo. También sería el descanso diario, semanal y las vacaciones remuneradas. Las obligaciones que nos da este artículo es cumplir con el horario establecido de trabajo y respetar los periodos de descanso, no exceder los tiempos de trabajo sin autorización. Un ejemplo de vida para este artículo sería: un trabajador de una oficina labora 8 horas diarias y tiene derecho a 30 minutos de comida, los fines de semana libres y vacaciones anuales pagadas. Artículo 16. La ley protege a las trabajadoras embarazadas y a los menores de edad. En este artículo nos asegura que las condiciones especiales para los trabajadores que quieran protección adicional, como por ejemplo las mujeres embarazadas y los menores de edad, buscarán garantizar su salud, seguridad y bienestar, estableciendo los límites del tiempo de trabajo que pueden realizar y pues asegurando sus licencias y descansos necesarios. Los derechos que nos da este artículo es la protección laboral durante el embarazo y el periodo postnatal. También las restricciones en trabajo peligroso para menores y las embarazadas. Las obligaciones son informar al patrón sobre su estado, se aplica la protección especial y también seguir las indicaciones de seguridad laboral. Un ejemplo de vida diaria para este artículo sería: por ejemplo, una trabajadora embarazada solicita reducción de horarios o evitar actividades que pongan en riesgo su salud y la de su bebé.
Y sería también, otro ejemplo sería, pues un adolescente tiene prohibido operar una maquinaria pesada, ya que no tiene los conocimientos y pues la edad ni el peso para poder manejarla. Artículo 17. Todo contrato de trabajo debe hacerse por escrito o constar por un acuerdo verbal con condiciones claras. Este artículo nos establece en la formalidad del contrato del trabajo, ya sea escrito, verbal, pero siempre y cuando dejando claro las condiciones laborales. Esto evita conflictos, protege los derechos y facilita la aplicación de la ley en caso de disputas. Un contrato claro, detallado de salario, horario, funciones y pues sus obligaciones, tanto del trabajador como del patrón. Los derechos que nos da este artículo sería conocer todas las condiciones de trabajo antes de iniciar las labores. O la otra sería la seguridad jurídica sobre el acuerdo laboral. Las obligaciones que nos da este artículo sería cumplir con los términos acordados en el contrato y informar también cualquier cambio relevante en la relación laboral. Un ejemplo de vida diaria para este artículo sería un empleado que firma un contrato para trabajar en una tienda, pues sabe su horario y salario y prestaciones, evitando malos entendidos a futuro. Artículo 18. Se prohíbe el trabajo forzado y las condiciones que violen la dignidad del trabajador. Este artículo protege la libertad laboral y asegura que los trabajadores no sean obligados a realizar actividades en contra de su voluntad. Prohíbe todo tipo de coerción, amenazas o condiciones que degraden al trabajador. También garantiza la relación laboral que sea voluntaria, pues ética y respetuosa, de acuerdo a los derechos humanos. Los derechos que nos da este artículo sería trabajar de manera voluntaria y digna y no ser obligado a cumplir tareas bajo amenaza o pensión. Las obligaciones serían cumplir con las labores de manera ética y profesional, respetando la seguridad de otros. Un ejemplo de vida diaria sería un trabajador de fábrica no puede ser obligado a laborar horas extras bajo amenazas de despido, pero cualquier trabajo adicional debe ser voluntario y remunerado. Artículo 19. El patrón debe proporcionar condiciones de seguridad e higiene en el trabajador. Este artículo establece la responsabilidad que debe de tener el patrón de garantizar un ambiente seguro y saludable. Incluye también las medidas de prevención de accidentes, higiene, ventilación, iluminación, equipo de protección. La seguridad laboral es la clave para prevenir las enfermedades, accidentes, asegurando que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas sin riesgo. Los derechos que nos da este artículo es trabajar en un entorno seguro y saludable y también recibir el equipo de protección y la capacitación sobre seguridad. Las obligaciones serían seguir las normas de seguridad proporcionadas por el patrón al momento de entrar a trabajar, reportar condiciones inseguras o riesgos detectados. El ejemplo de vida diaria sería en una fábrica los empleados reciben cascos, guantes y lentes protectores y se les instruye sobre cómo operar la maquinaria sin que haya algún riesgo o algún accidente. Artículo 20. Se conoce la libertad de asociación y la formación de sindicatos. Este artículo protege el derecho de los trabajadores a asociarse y a formar los sindicatos para defender sus intereses, como negociar condiciones laborales y proteger sus derechos.
También nos establece que los trabajadores pueden participar libremente en estas asociaciones sin que sean discriminados ni sufrir represalias. Los derechos que nos da este artículo sería formar y unirse a sindicatos y asociaciones de trabajadores. El otro sería participar en negociaciones colectivas para mejorar condiciones laborales. Obligaciones. Las obligaciones que nos da este artículo son respetar las normas del sindicato y participar de manera responsable, no usar la asociación para actividades ilegales o disruptivas que no estén en la ley. Un ejemplo de la vida diaria sería: los empleados de una empresa de transporte forman un sindicato para negociar mejoras en los salarios y horarios, garantizando que sus derechos sean respetados de acuerdo pues a la Ley Federal del Trabajo. Artículo 21. Se prohíbe la discriminación en el empleo por motivo de raza, género, religión o estado civil. Este artículo nos garantiza la igualdad de oportunidades de trabajo, que nadie puede ser rechazado, despedido o recibir un trato distinto por motivos personales como la raza, sexo, religión, edad y estado civil. Promueve un ambiente laboral exclusivo y equitativo, donde el desempeño y las habilidades sean los criterios principales. Los derechos que nos da este artículo son ser tratado con igualdad y respeto sin discriminación, y el acceso a empleos y beneficios laborales en igualdad de condiciones. Las obligaciones es respetar la diversidad y no realizar actos discriminatorios, cumplir con las políticas e igualdad dentro de la empresa. Un ejemplo de vida diaria sería: una mujer embarazada puede aplicar en un puesto de oficina sin que se le niegue por estado, y un hombre de otra religión que debe recibir el mismo trato que otros empleados. Artículo 22. Se protege a los trabajadores frente a despidos injustificados. Este artículo nos establece que un trabajador no puede ser despedido sin alguna causa justificada. Si ocurre, el patrón debe probar su causa o indemnizar al empleado según la ley. Esto da seguridad laboral y reduce los abusos, asegurando que los despidos sean legales y razonables. Los derechos que nos da este artículo es no ser despedido sin causa legal, recibir indemnización si el despido es injustificado. Las obligaciones que nos da sería cumplir con sus funciones para evitar sanciones justificadas, y la otra sería pues notificar al patrón de ausencia o incumplimientos. Un ejemplo de vida diaria sería: un trabajador con un buen desempeño no puede ser despedido por capricho del patrón. Si lo despiden sin razón, tiene un derecho de indemnización. Artículo 23. Se conoce la antigüedad del trabajador como un derecho por ciertos beneficios. Este artículo protege los derechos que adquiere con antigüedad, como las vacaciones mayores, prima por años de servicio o las compensaciones adicionales. La antigüedad sirve como medida de reconocimiento de tiempo y esfuerzo del trabajador, fomentando su estabilidad laboral dentro de una empresa. Los derechos de este artículo sería acumular beneficios y derechos por antigüedad, y también sería obtener vacaciones y las compensaciones adicionales. Las obligaciones sería mantener un desempeño adecuado durante la relación laboral y no fallar injustificadamente para conservar sus beneficios. Un ejemplo de vida diaria sería: un empleado que cumple 10 años en una empresa tiene derecho a vacaciones más largas y un abono por antigüedad. Artículo 24. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa. Este artículo nos establece que los trabajadores deben de recibir una parte de las utilidades netas de la empresa.
Es una forma de reconocer su contribución al éxito de la empresa y fomentar un ambiente laboral justo, tanto para los trabajadores como para los patrones. La distribución debe realizarse de manera proporcional al salario y tiempo trabajando. Los derechos que nos da este artículo sería recibir la participación de utilidades, que es el PTU, y conocer los resultados financieros para calcular el porcentaje dentro de la empresa. Las obligaciones sería trabajar durante un periodo correspondiente para acceder a su participación de las utilidades, mantener transparencia en registros y las horas de salario. Un ejemplo de la vida diaria sería, pues, en diciembre una empresa entrega a sus empleados un porcentaje de las utilidades anuales basados en los días trabajados y el salario recibido. Artículo 25. Se regula la duración máxima de la jornada laboral. En este artículo se establecen los límites de la duración de la jornada diaria y semanal para proteger la salud y bienestar de todos los trabajadores dentro de una empresa. Se definen como jornadas diarias, nocturnas y mixtas, y se regulan las horas extras con un pago adicional de acuerdo a la política de cada empresa. Esto proviene de una sobrecarga laboral y de proteger el tiempo de descanso de los trabajadores. Los derechos que nos da este artículo es trabajar en jornadas limitadas por la ley y recibir el pago adicional por las horas extras. Las obligaciones es cumplir con la jornada acordada al firmar el contrato y también registrar correctamente el tiempo trabajando. Un ejemplo de la vida diaria sería: un empleado de oficina trabaja 8 horas diarias y si labora 2 horas extras, recibe un pago adicional según la ley y según la política de la empresa. Artículo 26. Los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal. Este artículo nos garantiza que todo trabajador tenga derecho a un día de descanso a la semana. Generalmente es el domingo. Esto es esencial para la recuperación física y mental, evitando agotamiento y proveyendo productividad o enfermedades a los trabajadores. Los patrones deben respetar ese derecho, aunque algunas industrias no lo hacen. Pueden organizar descansos distintos según conveniencia y compensación. Los derechos de este artículo son el descanso semanal remunerado y la recuperación de energías y atender asuntos personales. Las obligaciones serían respetar los días de descanso de compañeros, reponer o compensar días de trabajo si el trabajador trabaja designados en día de descanso, según la ley. Un ejemplo de la vida diaria sería: un trabajador de supermercado descansa los domingos y se le pide trabajar ese día, recibe un pago extra o algún día por compensación. Artículo 27. Se conocen días de descansos obligatorios por la ley. Este artículo nos indica que ciertos días son de descanso obligatorio por goce de salario, como fiestas nacionales o conmemoraciones oficiales. Protege el derecho a disfrutar tiempo con las familias y participar en celebraciones sin perder la remuneración. Los derechos que nos da este artículo es el descanso remunerando en días festivos y también no ser obligado a trabajar en esos días sin alguna compensación. Las obligaciones son retomar labores en días posteriores a las indicaciones del patrón y cumplir con las reglas de seguridad si trabaja en días festivos extraordinarios. Ejemplo de la vida diaria sería: un empleado no trabaja el 16 de septiembre y recibe su salario completo disfrutando la festividad nacional en México. Artículo 29. Se conoce el derecho de los trabajadores a vacaciones anuales pagadas. Este artículo garantiza que los empleados tengan un periodo de descanso anual con salario íntegro. Las vacaciones permiten una recuperación física y mental, fomentar la productividad y contribuir al bienestar de cada familia. La duración de las vacaciones aumenta conforme va aumentando la antigüedad de los trabajadores. Los derechos que nos da este artículo serían recibir vacaciones según la ley y que sean pagadas, disfrutar de tiempo anual y descanso y de recreación con la familia. Las obligaciones son coordinar fechas con el patrón de acuerdo a las necesidades operativas y disfrutar de tiempo libre anual para descanso.
Un ejemplo de la vida diaria sería un trabajador con un año en una empresa recibe 6 días de vacaciones pagadas, pudiendo descansar sin afectar su salario. Artículo 30. Se prohíbe que los contratos laborales eliminen los derechos garantizados por la ley. Este artículo nos habla de que protege al trabajador frente a las cláusulas contractuales que sean abusivas. Ningún contrato puede hacer que el empleado renuncie a vacaciones, aguinaldo, salario mínimo o cualquier derecho conocido por la ley. Esto asegura la justicia y protege la integridad de los contratos. Los derechos que nos da este artículo es mantener todos los derechos laborales a pesar del contrato, protección frente a cláusulas abusivas. Las obligaciones serían respetar las condiciones de trabajo que sean legales y justas, informar irregularidades o cláusulas legales al patrón o autoridad competente. Y un ejemplo de la vida diaria sería un contrato que indica que el trabajador no tendrá derecho a aguinaldo, sería nulo y el empleado sigue teniendo derecho a recibirlo. Artículo 31. Los trabajadores tienen derecho a recibir la capacitación y adiestramiento. Este artículo nos establece que cada trabajador debe de tener acceso a la capacitación para mejorar sus habilidades y desempeño laboral dentro de la empresa. La capacitación permite actualizar sus conocimientos día a día y aumentar la productividad y aumentar el crecimiento profesional. También puede ayudar a prevenir las acciones y errores, garantizando un trabajo más eficiente y seguro para la empresa que labora. Los derechos que nos da este artículo es acceder al programa de capacitación y adiestramiento, mejorar las habilidades y conocimientos avanzados profesionalmente. Las obligaciones sería participar activamente pues en las capacitaciones que tenga la empresa y aplicar los conocimientos adquiridos en nuestro trabajo diario. Un ejemplo de vida diaria sería un empleado de una empresa logística recibe un entrenamiento sobre manejo de maquinaria y seguridad de almacén, mejorando su desempeño y evitando accidentes. Artículo 32. Los patrones deben proporcionar equipo y herramientas adecuadas para el trabajo. Este artículo nos asegura que el trabajador tenga acceso a todo lo necesario para realizar su trabajo y funciones de manera segura y eficiente. El equipo debe de estar en buen estado, ser suficiente para cumplir con sus tareas. Esto protege la salud del trabajador y evita accidentes por uso de materiales inadecuados. Los derechos que nos da este artículo es utilizar correctamente equipos de herramienta proporcionados por la empresa, trabajar en condiciones seguras y adecuadas. Las obligaciones es utilizar correctamente el equipo y cuidar los recursos entregados por el patrón. El ejemplo de vida diaria sería un carpintero recibe martillos, sierras y guantes adecuados para realizar su trabajo sin riesgos de accidente. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la igualdad, el trato y las oportunidades en la empresa. Este artículo protege a todos los trabajadores para cualquier forma de discriminación dentro de la empresa, ya sea la igualdad, fomenta un ambiente laboral justo, donde la contratación, accesos, las capacitaciones, las remuneraciones se basan en méritos y desempeño, en características personales. Los derechos que nos da este artículo sería ser tratado de manera justa sin ninguna discriminación y tener el acceso igualitario a oportunidades y beneficios laborales. Las obligaciones serían respetar la diversidad y derechos de otros trabajadores, no participar en prácticas discriminatorias dentro del ambiente laboral. Un ejemplo de la vida diaria sería una mujer y un hombre con la misma experiencia reciben un salario y oportunidad de ascenso pues dentro de la empresa sin importar el género. Artículo 34. Los patrones deben garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Este artículo protege la salud de los trabajadores asegurando su entorno que sea limpio, seguro y libre de riesgos. Incluye la ventilación, iluminación, orden y medidas preventivas. Mantener en buenas condiciones reduce enfermedades y accidentes y contribuye al bienestar general de todos los empleados. Los derechos que nos da este artículo son trabajar en un ambiente seguro e higiénico, también recibir la instrucción sobre normas de seguridad y protección. Las obligaciones sería cumplir con las normas de seguridad
y reportar los riesgos que haya, cuidar y usar adecuadamente los recursos proporcionados por la empresa. Un ejemplo de la vida diaria sería un taller mecánico. Se proporcionan guantes, cascos, delantares y zona de trabajo. Se mantiene limpia y ventilada para evitar accidentes. Artículo 35. Los trabajadores tienen derecho a días de descanso y vacaciones anuales. Este artículo establece el derecho de vacaciones remuneradas y descansos periódicos. Para promover la recuperación física y mental de los empleados, las vacaciones deben otorgarse según la antigüedad que tenga cada trabajador y ser sustituidas por compensaciones monetarias a menos de que el trabajador lo acepte. Garantiza equilibrio en el trabajador y vida personal. Los derechos que nos da este artículo es disfrutar de vacaciones pagadas según la ley a la antigüedad, recibir descansos periódicos para remuneración fiscal y mental. Las obligaciones que nos da este artículo es coordinar las fechas de vacaciones con el patrón según las necesidades operativas y disfrutar responsablemente del tiempo de trabajo. Un ejemplo sería, un trabajador trabaja 5 años en la empresa y tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas y debe coordinar con su jefe cuando va a tomarlas. Artículo 36. Se reconoce el derecho a la seguridad social para todos los trabajadores. En este artículo se garantiza que los trabajadores tengan acceso a una seguridad social, incluyendo la atención médica, incapacidades, pensiones y seguro de riesgo de trabajo. La seguridad social protege a los trabajadores y a sus familias ante enfermedades, accidentes y situaciones que puedan afectar su sustento. Los derechos serían acceder a servicios médicos y prestaciones de seguridad social y recibir el apoyo económico en caso de enfermedad, accidente o incapacidad. Las obligaciones son inscribirse a los programas de seguridad social disponibles y cumplir con los requisitos de reglas de seguridad social establecidos. Un ejemplo de la vida diaria sería un trabajador que sufre un accidente laboral puede recibir atención médica y pago de capacidad gracias a la seguridad social. Artículo 37. Los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo suficiente para cubrir necesidades básicas. Este artículo establece que todo trabajador debe recibir un salario suficiente para cubrir la alimentación, vivienda, educación y salud, garantizar un nivel de vida digno y proteger los empleos de remuneración injustas o insuficientes. La ley establece revisiones periódicas para ajustar el salario mínimo según la inflación y las necesidades básicas de cada hogar. Los derechos que nos da este artículo son recibir un salario mínimo suficiente y justo, ajustes periódicos al salario para mantener un poder adquisitivo. Las obligaciones serían cumplir con las responsabilidades y tareas acordadas y reportar irregularidades si el salario no es suficiente o se retrasa. Un ejemplo de la vida diaria sería un empleado que trabajó 8 horas diarias en una fábrica recibe el salario mínimo vigente, garantizado de sustento y el de su familia. Se prohíbe el trabajo. Artículo 38. Se prohíbe el trabajo de menores en actividades peligrosas. Este artículo protege la salud y seguridad de los menores de edad, impidiendo que realicen trabajos que puedan poner en riesgo su integridad física o mental. La ley establece limitaciones específicas según la edad y tipo de actividad, promoviendo desarrollo y seguro de equilibrio. Los derechos son la protección frente a los trabajos peligrosos y la posibilidad de educación y desarrollo personal mientras se trabaja. Obligaciones serían respetar las limitaciones y regulaciones sobre las actividades laborales permitidas y informar a la autoridad o patrón sobre riesgos si se presentan. Un ejemplo de la vida diaria sería un adolescente de 16 años puede trabajar en una librería atendiendo clientes, pero no puede operar maquinaria pesada ni trabajar con químicos. Artículo 39. Los patrones deben de respetar la integridad física y moral de los trabajadores. Este artículo protege a los empleados con maltratos, abusos, humillaciones o cualquier forma de agresión. También garantiza un ambiente seguro donde se respete la dignidad humana y los derechos fundamentales. Esto contribuye a la motivación y productividad de los trabajadores. Los derechos de este artículo serían trabajar en un entorno seguro, sin violencia y sin humillaciones, ser tratado con respeto y dignidad por el patrón y compañeros laborales. Las obligaciones serían mantener un comportamiento respetuoso con sus colegas y superiores,
informar situaciones de violencia o abuso laboral. Un ejemplo de la vida diaria sería: un trabajador no puede ser reprendido con insultos ni obligarlo a realizar tareas humillantes. Cualquier conflicto debe resolverse con respeto, según la ley. Artículo 40. Se reconoce el derecho a la libre elección de sindicato y a la negociación colectiva. Este artículo nos garantiza que los trabajadores pueden fomentar o unirse a sindicatos libremente y participar en las negociaciones colectivas para mejorar salarios, condiciones de trabajo y beneficios. Protege la asociación y promueve un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la autoridad del patrón. Los derechos que nos da este artículo sería fomentar y unirse a sindicatos, participar en negociaciones colectivas, defender intereses laborales de manera organizada. Las obligaciones: participar de manera responsable en las actividades sindicales, respetar las normas del sindicato y las leyes de negociaciones. Un ejemplo de la vida diaria sería: los empleados de una fábrica forman un sindicato para negociar aumentos salariales, mejorar horarios y proteger sus derechos laborales. Artículo 41. Se prohíbe a los trabajadores que sean obligados a realizar trabajos que excedan su capacidad física o intelectual. Este artículo protege a los empleados sobre la carga laboral, asegurando que las tareas asignadas estén dentro de capacidades y conocimientos. Evita que se les asigne trabajo que puedan afectar su salud mental o física, promoviendo un ambiente seguro y productivo. Los derechos que nos da este artículo es no ser obligado a realizar trabajos fuera de su capacidad, recibir tareas adecuadas a sus habilidades y formación. Las obligaciones serían informar al patrón sobre las dificultades en el desempeño de tareas asignadas y también cumplir con sus responsabilidades dentro de sus capacidades. Un ejemplo de la vida diaria sería: un trabajador con conocimientos administrativos no puede ser obligado a operar maquinaria pesada sin capacitación adecuada. Artículo 42. Los trabajadores tienen derecho a recibir información clara sobre su salario, prestaciones y condiciones de trabajo. Este artículo establece que los empleados deben conocer sus derechos y obligaciones laborales, así como los detalles sobre la remuneración y prestaciones. La transparencia evita malentendidos, facilita la correcta aplicación de la ley y promueve confianza en la relación laboral. Los derechos que nos da este artículo es recibir información clara sobre su salario, prestaciones, obligaciones, competir plenamente su contrato y condiciones de trabajo. Las obligaciones es revisar y cumplir con los términos establecidos, mantener comunicación con el patrón sobre dudas o aclaraciones. Un ejemplo de vida diaria sería: un cajero en un supermercado recibe un desglose detallado de su salario, incluyendo horas extras y prestaciones, y puede verificar con qué coincide lo recibido. Artículo 43. Los trabajadores tienen derecho a ser tratados con respeto y consideración en sus labores. Este artículo protege la dignidad moral de los trabajadores, evitando maltratos, acoso, discriminación, fomentar un ambiente laboral positivo y saludable, donde los empleados puedan desarrollarse profesionalmente sin temor o abusos o represalias. Los derechos que sería ser tratado con respeto y consideración por los patrones y compañeros, no ser objeto de acoso laboral o discriminación. Las obligaciones serían mantener un comportamiento respetuoso hacia los otros trabajadores y reportar actos de acoso o maltrato dentro de la empresa. Un ejemplo de la vida diaria sería: un supervisor no puede gritar ni humillar a sus empleados. Todos deben ser tratados con cortesía y profesionalismo. Artículo 44. Se conoce el derecho de los trabajadores ausentes temporalmente por causas justificadas. Este artículo permite que los trabajadores ausentes del trabajo por motivos como enfermedad, emergencias familiares o estudios protege la estabilidad laboral y garantiza que no será despedido ni sancionado por ausencias justificadas, fomentando un equilibrio entre vida personal y laboral. Los derechos son ausentarse temporalmente por causas justificadas, garantía de que ausencia no afectará en su empleo ni salario. Cuando aplique obligaciones, notificar al patrón con atención
y explicar la causa de la ausencia, cumplir con conocimientos de justificación según la empresa y la ley. Un ejemplo de vida diaria sería: un trabajador debe atender a un familiar enfermo y avisa a su jefe, puede ausentarse sin temor a perder su empleo. Artículo 45. Los trabajadores tienen derecho a recibir capacitación en prevención de riesgos laborales. Este artículo asegura que los empleados que estén informados y entrenados para prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo, la capacitación fomenta la seguridad, reduce el accidente y promueve un entorno laboral responsable y consciente de los riesgos que debe de haber que hay en una empresa. Los derechos que nos da es recibir formación sobre seguridad y participar en programas de capacitación sin costo. Aplicaciones sería aplicar las medidas de seguridad aprendidas y reportar las condiciones inseguras. Un ejemplo de la vida diaria sería: un trabajador de construcción recibe una capacitación sobre uso de casco, arnés y andamios, evitando accidentes durante la hora. Artículo 46. Los trabajadores tienen derecho a prestaciones y beneficios de acuerdo con la ley y el contrato. Este artículo garantiza que los trabajadores reciban prestaciones legales como vacaciones, aguinaldo, seguridad social y otras estipuladas en el contrato. Asegura que los empleados tengan acceso a beneficios que mejoren su bienestar y protejan su estabilidad económica. Los derechos que nos da este artículo sería recibir prestaciones legales y contractuales, un acceso a beneficios que promueva la calidad de vida y nuestra seguridad económica, o las obligaciones sería cumplir con las responsabilidades laborales para mantener un derecho y respetar los procedimientos de solicitud de prestaciones. Ejemplo de la vida diaria sería: un trabajador cumple con un año en la empresa. Ahora les voy a presentar un ejercicio sobre el caso de la no reinstalación. El nombre del trabajador es Laura Gómez. Su puesto es coordinadora de recursos humanos. Tiene una antigüedad de 4 años, un salario diario de 800 pesos. La fecha de despido fue el 15 de septiembre del 2025. El motivo del despido no se entregó por escrito, simplemente se le dijeron: ya no eres necesaria. Laura acude al tribunal laboral para demostrar su reinstalación en su defecto de indemnización por despido injustificado. De acuerdo al artículo 47, el patrón no entregó el aviso de rescisión por escrito, por lo tanto el despido presume injustificado. De acuerdo al artículo 48, la reinstalación o indemnización, la ley del trabajador da la opción de la reinstalación o indemnización de 3 meses de salario más salarios caídos. De acuerdo al artículo 49, los casos donde no procede la reinstalación es donde el patrón puede negarse a reinstalar al trabajador y solo pagar la indemnización si ocurre cualquiera de estos supuestos. Si el trabajador ocupa un puesto de confianza, sí. Si la reelección laboral dura menos de un año, si existen razones graves por las que se haga imposible la relación, y si el trabajador es de hogar o de carácter eventual. En este caso, Laura era una coordinadora de recursos humanos, puesto de confianza, por lo tanto el patrón puede negarse legalmente a reinstalarla. El cálculo de la indemnización sería: su indemnización constitucional serían 3 meses, entonces serían 800 por 30 por los 3 meses, que es igual a 72,000. Y los salarios caídos, que son hasta por 12 meses, sería 800 por 365, que nos da un total de 292,000. La prima de antigüedad es de más de 15 años o despido injustificado. Son 12 días por año trabajado por 800, que es igual
igual a 9,600 por los 4 años. Nos da un total de 38,400. El tope de salario para la prima de antigüedad es de 12 meses. 12 veces el salario, pero no usaremos 800 por simplicidad. El total estimado de la indemnización serían 72,000. Los salarios caídos serían por 292,000. Y la prima de antigüedad sería por 38,400. Un total de 400,000 pesos. Aunque Laura queda ser reinstalada, el patrón puede negarse con base al artículo 49, ya que el despido fue justificado, pero tiene un puesto de confianza. No hubo causa de aviso, por lo que debe de recibir 3 meses de salario, salarios vencidos, la prima de antigüedad y las prestaciones proporcionales al aguinaldo y las vacaciones. Les voy a presentar un ejercicio práctico de indemnización y reinstalación. Juan Pérez, durante 5 años como auxiliar administrativo de la empresa comercializadora SADCB, con un salario de 500 pesos, fue despedido el 1 de agosto del 2025, sin que se diera causa justificada y sin notificación por escrito. Juan decide demandar a la Junta o Tribunal de Conciliación de Arbitraje para exigir su reinstalación al trabajo o su defecto, la indemnización constitucional por despido injustificado. En el artículo 47 nos establece las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, y también exige que el patrón notifique por escrito la causa del despido del trabajador. En este caso, como el patrón no notificó la causa de despido, lo vuelve invalidez cualquier justificación posterior al despido injustificado. De acuerdo al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo indica que si fue despedido injustificado, el trabajador opta por ser reinstalado en su puesto o recibir indemnización de 3 meses de salario, además de los salarios vencidos caídos. En la fracción 1, el trabajador solicita su reinstalación en el trabajo que desempeña, o bien una indemnización con 3 meses de salario. En la fracción 2, el trabajador demuestra el despido injustificado y tiene derechos también al pago de los salarios vencidos desde la fecha de su despido hasta la fecha del luto. El límite de los salarios caídos, según la reforma del 2012, los salarios vencidos se pueden pagar hasta 12 meses. Si el juicio dura más se paga un interés de 15 meses más. El cálculo sería: si Juan decide la indemnización de 3 meses, son 500 pesos diarios gana por 30 días, por 3 meses, que es igual a 45,000. Los salarios vencidos son 12 meses máximo.
serían 500 diarios por 365 días. Es igual a 182.500. El total estimado de la indemnización sería 45.000 más 185.500 es igual a 227.500. Si Juan decide la reinstalación, no se aplica la indemnización de 3 meses. Reintegrarlo a su puesto sería pagarle salarios caídos desde el despido y restituir los derechos y presentación. Cuando no aplica la reinstalación, el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo puede negar la reinstalación y optar por la indemnización si el trabajador estuvo por lo menos más de un año en el puesto de trabajo y es trabajador de confianza. Existen razones para que se hagan posibles la relación laboral, muy subjetivo que debe demostrarse. Juan puede optar por ser reinstalado o por ser indemnizado conforme al artículo 48 y como fue despedido sin causa justificada y sin aviso, violando el artículo 47, el despido es injustificado. El patrón niega reinstalar y debe pagar otros 3 meses de salario, más salarios caídos y otras personas. Artículo 48. Los patrones pueden rescindir la relación laboral por causas justificadas. Este artículo detalla las causas legales por las cuales un patrón puede despedir a un trabajador como incumplimiento grave regula las causas de sus obligaciones, protege al trabajador al exigir que la causa sea demostrable y garantiza que los derechos no se le vulneren. La ley asegura un proceso justo y evita abusos de poder. Los derechos que nos da este artículo sería recibir información clara sobre la causa del despido, no incurrir a las faltas graves que pueden justificar la rescisión. Un ejemplo de la vida diaria sería un empleado que roba material de la empresa puede ser despedido, sin embargo debe existir evidencia de la falta y el debido procedimiento legal. Artículo 49. Los trabajadores tienen derecho a recibir liquidación cuando corresponda. Este artículo garantiza que al finalizar la relación laboral se recibe el pago de los salarios pendientes, vacaciones no disfrutadas, aguinaldo proporcional y otras prestaciones. Su liquidación segura que los empleados no queden desprotegidos económicamente al terminar su contrato con la empresa. Los derechos que nos da este artículo sería recibir el pago de prestaciones y salarios pendientes, el acceso a la liquidación conforme a la ley. Las obligaciones serían cumplir con la entrega de bienes o documentos de la empresa si aplica y aceptar el cálculo de la liquidación conforme a la normativa. Un ejemplo 50. De vida diaria sería un trabajador. Se conoce el derecho de la huelga como mecanismo de pensión laboral. Este artículo protege a los trabajadores por organizar huelgas legales como medio de pensión para exigir derechos o mejoras en condiciones laborales. La huelga debe dejar de ser legal y cumplir con procedimientos establecidos para garantizar el orden y la seguridad tanto de los trabajadores como pues de la empresa. Algunos derechos que nos da este artículo son participar en las huelgas legales para defender los derechos laborales y exigir mejoras en su salario, prestaciones o condiciones de trabajo. Las obligaciones que nos dan sería respetar las normas legales para la huelga, evitar daños a personas o bienes de la infraestructura. Un ejemplo de vida diaria sería los empleados de una fábrica realizan huelga legal para exigir el pago de horas extras pendientes siguiendo el procedimiento establecido por la ley. Artículo 51. Se regulan las causas de rescisión de la relación laboral por parte del trabajador. Este artículo establece las situaciones en las que el trabajador puede terminar la relación laboral sin perder sus derechos, como incumplimiento del patrón o maltrato a la falta de pago o condiciones inseguras. Protege al empleado frente a abusos del empleador y garantiza que puede ejercer sus derechos a separarse legalmente de manera justa. Derechos sería rescindir el contrato laboral por causas justificadas, también recibir la indemnización y prestaciones pendientes si corresponde. Las obligaciones sería informar al patrón sobre la causa de rescisión,
mantener comportamiento responsable durante la relación laboral hasta la terminación. Y un ejemplo de vida diaria sería: un trabajador deja la empresa porque no le pagaron varias quincenas y el patrón no tomó medidas para corregir la situación. Tiene derecho a recibir su liquidación completa. Artículo 42. Se establece que la indemnización y las compensaciones en caso de despido injustificado. Este artículo nos habla de que protege al trabajador, asegurando que si es despedido sin causa justificada, reciba compensación económica conforme a la ley, la indemnización que cubre sus salarios y prestaciones y la antigüedad, brincando la seguridad económica y evitando los abusos por parte del patrón. Los derechos que nos da este artículo es recibir la indemnización en caso de despido injustificado y también cobrar salarios y prestaciones pendientes al momento del despido. Las obligaciones serían cumplir con sus funciones mientras que mantiene la relación laboral y notificar oportunamente al patrón sobre cualquier irregularidad. Un ejemplo de vida diaria sería: un empleado es despedido injustamente y recibe 3 meses de salarios más prestaciones proporcionales, garantizando su sustento mientras se busca un nuevo empleo. Artículo 53. Se regula que el pago de la indemnización proporcional por su tiempo de trabajo y prestaciones. Este artículo nos establece que los trabajadores deben de recibir indemnización proporcional a su tiempo de trabajo y prestaciones generadas, como vacaciones, aguinaldo y otras. Al finalizar su relación laboral con la empresa, protege los derechos adquiridos y asegura que la terminación de la relación laboral no deje al trabajador